Y abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios. Voy a leer el día de hoy, nomás para el contexto. Voy a predicar del capítulo 4, versículo 1 al 6, pero quiero leer del versículo 15, que ya se predicó la semana pasada, en delante hasta el 6 del 4, para que podamos tener un contexto amplio. Dice 2 de Corintios 3, versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Espíritu, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, lógicamente, en los corazones. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos, a través de esta carta, que al llegar al capítulo 4, hemos estado trayéndoles a ustedes la claridad de que el apóstol Pablo había sido acusado falsamente por falsos apóstoles que estaban introduciendo allí en la iglesia de Corinto esta idea de que Pablo era un falso, de que era un hombre sin poder, era un hombre era criticado de una manera muy constante. Entonces Pablo, queriendo continuar trayéndole una claridad a la iglesia de Corinto, y aprovecho para decirles, y a nosotros también el día de hoy. O sea, vemos la palabra y tenemos que tener siempre esto en mente. O sea, se escribió, fue inspirada por el Espíritu de Dios para ellos, con un propósito, y tiene un propósito para nosotros el día de hoy. Y si esta carta se lee en 5 o 10 años, tiene un propósito para ese tiempo también. Entonces Pablo, queriéndoles traer una claridad, les empieza a enseñar y a decir cuál es la manera en la que nosotros debemos de conducirnos como siervos de Dios. ¿Cómo es que respondemos a la gracia y misericordia que Dios ha tenido con nosotros? O sea, quiero que tengas tú bien claro esto. Si tú conoces a Cristo, tú ya le entregaste tu vida a Jesús, tú lo conoces única y exclusivamente porque Dios tuvo misericordia de ti. Qué glorioso se oye cuando responde la gente, ¿verdad? Amén, amén. Bien, es misericordia de Dios la que hemos recibido, pero esa misericordia conlleva que nosotros respondamos a Dios de una y muchas maneras. Y el día de hoy hay una que creo que debe de marcar nuestra manera de conducirnos en relación en cuanto a qué predicamos,
¿Y cómo lo hacemos? El día de hoy mi predicación tiene como título es Predicamos a Cristo como Señor. Y el propósito de predicar esta parte de la Escritura, el propósito de mis sermones, que nosotros predicamos a Cristo porque Él es quien salva, no nosotros. Creo yo que muy fácilmente, con un corazón de evangelistas, en donde si algo necesitamos es conocimiento y sabiduría para poderlo proclamar correctamente, es que necesitamos instrucción. Y aquí el apóstol Pablo viene y trae una serie de puntos. De hecho, el día de hoy tuve que poner 4 puntos porque no alcanzaba en mi predicación el que nomás cubriera 3. Pero una serie de puntos que creo yo que si tú en un momento dado has tenido el deseo de compartir tu fe, de predicarle a alguien de Cristo, esto que vas a escuchar el día de hoy, espero yo, te ayude a formar un criterio y saber cómo conducirte en cuanto a la hora de que tú compartes el Evangelio del Señor Jesucristo y en qué forma lo habrás de hacer. O sea, nosotros hemos recibido el Evangelio y nosotros recibimos el Evangelio por medio de alguien. Alguien nos habló. Aquí Pablo, habiéndoles hablado no únicamente a los corintios, sino a las iglesias en las que él estuvo, las que él plantó, les dice cosas muy específicas que creo que deben de hablar a nuestro corazón y dejar una huella. La primera nota que tienen ustedes ahí, vean ustedes la razón por la cual nosotros recibimos el Evangelio. Dice Colosenses 2:3, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta sabiduría que se nos revela a nosotros por medio de Cristo Jesús hace esto. Ahí les va. Que aprendamos a saber cómo relacionarnos con nuestro Creador de una manera correcta, la cual es no únicamente cantándole, sino es amándole, sirviéndole, honrándole y sin que falte el siguiente elemento, temiéndole. Nosotros, dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros aprendemos esta sabiduría para saber cómo conducirnos, no únicamente con Dios, sino los unos con los otros. Cómo hablarnos, cómo tratarnos, cómo servirnos, cómo cuidarnos, cómo orar los unos por los otros. Nosotros recibimos la sabiduría de Dios, les digo, para relacionarnos con Él de una manera correcta. Hay maneras correctas de acercarse a Dios y hay maneras incorrectas. Y creo yo que muchos de los que estamos aquí hemos visto la manera incorrecta de gente que se acerca a Dios reclamándole, exigiéndole, enojándose con Él como si fuera uno de nosotros. Declarando y que Dios tiene que hacer esto y decretando y confesando. Dices tú, espérate tantito. A Dios te tienes que acercar con un temor reverente. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue oído, en el libro de Hebreos, a causa de su temor reverente. Este es el Hijo de Dios. Este es Dios mismo, dejándonos el ejemplo para que nosotros sepamos y aprendamos cómo es que nos debemos de acercar al trono de la gracia de Dios, al santo, poderoso, eterno, sabio. Nos tenemos que acercar con temor reverente, aunque lo estemos amando. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero y respondemos entonces en buscar cómo le continuamos dando la gloria y cómo vivimos en sabiduría para sabernos otra vez cómo relacionarnos con Él y los unos con los otros. Entonces,
esta primera parte donde dice el ministerio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿De qué ministerio está hablando? Está hablando del ministerio del Espíritu de Dios, el ministerio del nuevo pacto que nos ha dado Él y que nos ha encomendado a que lo llevemos. Vean a ustedes ahí en el capítulo 3, ahí mismo, en el versículo 6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y ustedes ven que tiene una E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Este ministerio del cual el apóstol está hablando, por principio de cuenta, dice, tenemos ahora un ministerio que Dios nos ha dado, no porque lo merezcamos. Tú y yo, de acuerdo a lo que está escrito, lo único que merecíamos era la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia nos salvó. Nos salvó y como algunos de ustedes, tal vez como yo no andaba buscando a Dios. Ustedes a lo mejor tampoco, pero Dios a ustedes llegó y los visitó y les ha dado vida eterna por pura misericordia. Ahora, el que nos hayan dado a nosotros esa vida eterna, esa misericordia que se nos mostró, nos ha dado de cierto modo la responsabilidad de que algo hagamos. Y lo primero que tenemos que hacer al haber recibido un ministerio del Espíritu es que siempre tengamos en cuenta que no dependió de nuestras obras, sino de la misericordia de Dios. Dice, habiendo recibido este ministerio por la misericordia de Dios. Entonces, a la hora de que vemos que tú y yo tenemos un ministerio como el que tenía Pablo, lo tenemos por misericordia de Dios. Y eso nos debe de llevar a vivir una vida llena de gratitud. ¿Éramos tú y yo dignos de esto? Yo acabo de mencionar, no éramos dignos. Y en ocasiones me gusta cuando personas me dicen, ay pastor, ahora que nos invitaron a servir en esto y todo, dicen, no me siento digno o digna. Y yo afirmo, digo, pues no eres. No eres digno, ni yo, ni tú ni yo. Pero Él nos hizo dignos. Él nos hizo dignos por su misericordia y por ello nosotros respondemos en gratitud a Dios. Pero no únicamente respondemos a Dios en gratitud, sino que hay un elemento aquí. Hijo, de esto le pido a Dios por ustedes en estos días que estoy preparando esto, que llegara a penetrar esta palabra de Dios en sus corazones, porque ahorita están aquí. Y hemos visto a mucha gente pasar por esta iglesia y por la iglesia de Juárez. El otro día estaba hablando con 6 pastores, 7 pastores, y todos decían, es que entran y salen de las iglesias y no sabemos qué hacer, nos decían. Déjame te digo, el apóstol Pablo aquí hace uso de una palabra que yo espero, te digo, te haga recapacitar. Dice, por tanto, porque tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desmayamos. ¿Cómo? A ver, espérate, o sea, porque hemos recibido un ministerio por la misericordia de Dios, por esa razón nosotros no desmayamos, efectivamente. Porque nosotros hemos recibido gracia y misericordia de Dios, nos debe de llevar a vivir una vida llena de gratitud que nos permite vivir con fortaleza, con diligencia, siendo intencionales, procurando vivir una vida piadosa, porque tuvo misericordia Dios de nosotros, y eso nos debe de llevar a pensar en que si un día tenemos pensado dejar de ir a la iglesia y dejar de leer la Biblia, de orar, el apóstol dice, por la misericordia de Dios, el creyente no desfallece. No desfallece. Pero nos olvidamos de la misericordia de Dios y empezamos a caer en nuestra confianza en nosotros mismos y que ya estoy cansado y que ya tengo muchos años y al rato no nos vemos aquí en la iglesia. Les hablo de gente que tiene años en ocasiones el evangelio. ¿Qué pasó? Pues que desfallecieron, se cansaron, se hartaron, dieron de sí porque se olvidaron de la misericordia de Dios.
que les dio el privilegio de poder ser portadores del mensaje más glorioso que hay sobre la faz de la tierra. El ministerio del Espíritu Santo que Pablo tan insistentemente le dijo a la gente, este mensaje es el mensaje que tiene poder para salvar. Cuando les escribió a los romanos, les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y el griego también. Para el pueblo de Dios y todos los demás que no son del pueblo de Dios. Hay poder absolutamente para todos, independientemente de tu, ¿cómo se dice? Background, de tu entorno religioso. No importa. Hay salvación para todo aquel que escucha este mensaje de salvación que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo sabía que era un hombre que no merecía misericordia de Dios. Y él se decía a sí mismo, de los pecadores yo soy el primero, porque perseguía a la iglesia de Dios y no merecía nada. ¿Y saben qué es la cosa más terrible de esta situación? Que Pablo no únicamente sabía eso, sino que él decía, iba a buscar a los cristianos para que los mataran. Y ahí se le apareció el Señor. Dice, wow. O sea, este hombre, un enemigo de Dios, un blasfemo, y Dios tuvo misericordia de él. Así es. Por eso vivía este hombre vendido completamente a ser un proclamador del mensaje, el único mensaje que tiene poder para cambiar una vida. Cuando les escribe el apóstol Pablo a los colosenses, ahí en sus notas, dice la razón para la cual fue enviado y para la cual somos enviados, dice, para que sean alentados. Eso ya se la leí, perdón. El segundo recuadro de Hechos 26, perdón, donde dice, a los cuales yo te envío, este es el Señor Jesucristo, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y vean esto, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Este es el mensaje que Dios le dio a Pablo. Y hermano y hermana, te tengo que decir a ti también. Hay nada más dos reinos aquí. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y la mayoría de la gente vive en el reino de las tinieblas. No pueden ver, no pueden entender, pueden conocer. Dice el Señor, te he enviado para que vayas y les abras los ojos. ¿Cómo? Con el evangelio. Ve, háblales de Cristo, ve, háblales de Jesús, para que puedan ver la luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y a nosotros nos ha hecho precisamente eso. Él nos dijo, ustedes son la... Qué foco tan chafa. A ver, vosotros sois la ¿qué? La luz. No vas a llegar a ser, o sea, no eres un foquito ese que tiene una cosita esa que le mueves así para que suba la intensidad, no. Tú eres luz. Tú y yo debemos de brillar. Debemos de buscar esas oportunidades de compartir lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. Mucha gente el día de hoy sufre y no tiene idea qué hacer, cómo hacerle. Y nosotros tenemos la respuesta que ellos andan buscando. Nosotros estamos el día de hoy llenos de la gracia de Dios, del favor de Dios, el cual viene a nuestras vidas dándonos esta responsabilidad que no va a depender necesariamente de nosotros, porque es aquí precisamente donde muchos la riegan. No oran y no leen su Biblia y quieren hacer la obra del Evangelio. Capítulo 15 de Juan, versículo 5 dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada que les sea agradable, por supuesto. Nada que sea útil para el reino. No puede ser nada. Apartado de mí no puede ser nada. Nos ha dado, por lo tanto, no únicamente una encomienda, sino nos ha dado a la persona del Espíritu Santo, que es quien mora el día de hoy en nosotros y que toma lugar en nuestras vidas a partir del momento en el que tú reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador.
Ahí está la persona del Espíritu Santo. Ve lo que dice el versículo 2 del capítulo 4, lo que estamos predicando, que es mi segundo punto. Este ministerio del poder dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. El poder del Evangelio en nosotros, hermanos, nos lleva, déjeme subrayar esto, nos debe llevar a renunciar a aquellas cosas que en nuestras vidas les son ofensivas. O sea, Pablo dice, puesto que tenemos este ministerio, por la misericordia de Dios, no desmayamos, sino que renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Una vez que nosotros hemos recibido el Evangelio que viene a alumbrar nuestro corazón negro, pecaminoso, a la hora de que nos damos cuenta de que Él es santo, Él es justo, perfecto, nosotros no. Hay algo que tenemos que empezar a hacer en nuestras vidas como creyentes. Y es, hermanos, hermanas, de suma importancia que pongamos atención a esto y que lo llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más peso tiene en un momento dado en la vida de un creyente es una vida transformada. Decían, este era un pecador, hoy no. Hoy he visto cómo ha cambiado su vida, cómo se conduce en su casa, cómo es en su trabajo, cómo es en la sociedad. Dice, a esta persona algo le pasó. Sí, lo que le pasó es que esta persona a la hora de ser iluminada por el Espíritu de Dios tuvo que arrepentirse de sus pecados. O sea, no hay vuelta de hoja en cuanto a una persona que se dice ser creyente y que quiera continuar viviendo su vida como la vivía antes de convertirse. Hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa. Si en nuestra vida no hay un cambio notorio, algo no ha pasado bien. O algo está muy mal en nuestro entendimiento. Si seguimos hablando como hablábamos, si seguimos ofendiendo a la gente como lo hacíamos antes, las cosas que hacíamos antes, si nosotros no nos arrepentimos de ello, entonces el Evangelio no ha tenido un lugar en nuestro corazón. Ha tenido en nuestra mente una adición a nuestro conocimiento, pero no ha pasado nada aquí adentro. Por eso el apóstol Pablo en el momento en el que tiene un conocimiento de Jesús, lo veíamos perseguir a la iglesia, lo veíamos querer matar a los cristianos. Se encuentra con el Señor Jesucristo y la primera pregunta que le dice, Señor, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor le da instrucciones. ¿Y qué es lo que hace este hombre ahora? Pues ahora, si era un perseguidor de la iglesia, ahora es un proclamador del Evangelio, un defensor de la fe, un plantador de iglesias, una vida completamente diferente, lo cual en un momento dado sí nos tiene que traer a nosotros a una cordura en la que nos debemos de poner a pensar, y yo de lo que era antes, ¿qué soy ahora? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me relaciono? Tiene, hermanos y hermanas, que haber un cambio en nuestras vidas, porque la luz cuando viene a nosotros nos ilumina, nos hace ver lo negro. Decimos, Señor, no queremos esto. No queremos esto. Queremos ser gente que, como dice la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad de Dios se practica. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay un cambio de vida. Antes nos aborrecíamos, nos despreciábamos, nos juzgábamos. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando Juan escribe esta carta, ahí en el capítulo 1, versículo 8 de la primera, dice, si decimos que no tenemos pecado. O sea, a ver, espérate. Estos pecan, están en tinieblas, y luego dices, y si alguien dice que no peca, es mentiroso. Entonces, ¿cómo es esa dinámica?
Y déjenme leer todo ese versículo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Viene el Evangelio, nos ilumina, nos lleva a darnos cuenta que tenemos que arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir. ¿Quiere decir que ahora ya somos perfectos y nunca vamos a pecar? No. Vienes tú y eres perdonado por la gracia y misericordia de Dios, por el conocimiento del Evangelio, y empiezas a caminar en un proceso de santificación que va a terminar el día que el Señor te llame, o el día que Él regrese. Ese día va a terminar. Pero en ese caminar, tú y yo vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Somos lavados, somos redimidos, hemos sido santificados, pero pecamos. Y para tener más claro ejemplo, tenemos al apóstol Pablo, a quien el Espíritu de Dios le permitió estar en el tercer cielo y ver cosas que nosotros no sabemos de lo que habrá visto él. Pero dice en el capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, dice el apóstol Pablo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Hermanos, en nosotros mora pecado. Pero a la hora que lo identificamos, que el Espíritu Santo viene y nos ilumina el entendimiento, lo confesamos y nos arrepentimos y alcanzamos misericordia, como dice el Salmo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. No prosperará. Entonces una persona que en un momento digo, no, yo ya no peco, ya no tengo ningún pecado. O sea, esta persona necesita instrucción. O sea, de entrada tu arrogancia, hermano, de decir que tú no pecas, o sea, por favor, si ahí está escrito. Entonces, nosotros el día de hoy andamos respondiendo a la gracia de Dios en el poder del Evangelio que primeramente vino a transformarnos a nosotros. Por eso dice ahí el apóstol, dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? A mí me presentaron el Evangelio y me lo presentaron como es. ¿Pero por qué dices eso? Porque hay gente que le gusta adulterar la palabra de Dios y decirle, no te preocupes, así puedes seguir viviendo así, Dios te ama. ¿Really? Una vez escuchábamos una historia de un hombre que estaba en una relación con otro hombre y estaba el hombre muy molesto y dijo, a mí me engañaron. A mí me dijeron que así como yo era y así como yo estaba, Dios me amaba. Dice, no era cierto. El hombre no quería saber nada de Dios. Dice, a mí me mintieron. Hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal cual. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, y lo he repetido varias veces en esas últimas prédicas, lo primero que dijo es, arrepentidos. O sea, a pesar de que el apóstol Juan escribe en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso. O sea, la salvación está disponible para todo aquel que cree, dice la palabra, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que todos, no quiere que ninguno se pierda. Para todos está disponible, pero no toda la gente se arrepiente. Y si en un momento dado quisiéramos manipular la palabra de Dios, no nos meteríamos en decirle a la gente lo que termina el capítulo 3 de Juan. Dice al final de esa parte de la escritura, dice, y el que no cree permanece bajo la ira de Dios. Es el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan. El que no cree al Evangelio permanece bajo la ira de Dios. Entonces nosotros a la hora de que compartimos el Evangelio, no queremos adulterar la palabra. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, no llega diciéndoles, hermanos, que había una de
perversidad y de muchas situaciones muy fuertes en Roma, Pablo llega diciéndoles cosas terribles. O sea, yo estaba pensando que si a mí me hubiera empezado a decir esas ondas, le hubiera parado en un momento. Les voy a leer tantito de lo que les dice en el capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso les escribe Pablo a los romanos que andaban viviendo su vida loca. Dios puede entregar a alguien a que haga cosas terribles. Dios los entregó a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. Era tanto la rebelión de estas personas, su insistencia en querer seguir pecando, que Dios los entregó. ¿Los dejó? ¿Quieren pecar? Los voy a dejar. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo son dignos de muerte, sino que las hacen y se complacen con los que la practican. Wow. Oye, Pablo, se me hace que te excediste en esta lista. Ellos necesitaban escuchar eso como tú y yo. Tú y yo necesitamos escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Porque es el terciopelo negro al cual se le pone el diamante que brilla y que resplandece en un corazón, que nos permite darnos cuenta de nuestra terrible maldad. Y más adelante en el capítulo 2, el mismo Pablo les dice, mas por causa de su terquedad y de su corazón no arrepentido, están acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No andamos nosotros adulterando la palabra de Dios, la vamos a presentar. Porque ya Dios ha hecho algo en nuestros corazones y dice ahí, y eso es lo que nos recomienda a los demás, a la conciencia de los hombres, decir, yo era esto y Dios ha hecho esto en mí. Y es que el evangelio cuando viene, como dice en la siguiente nota que tienen de Juan 3:19, dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el evangelio en nuestras vidas debe generar un cambio a la hora de que nosotros lo creemos. Yo te ruego que consideres no ser un cristiano nominal, no más de nombre, sino que seas un verdadero practicante de lo que tú has creído. El autor Josh McDowell decía, donde quiera que Jesús ha sido proclamado, vemos que las vidas cambian para bien, las naciones cambian para mejor, los ladrones se vuelven honestos, los alcohólicos se vuelven sobrios, los individuos odiosos se convierten en canales de amor, las personas injustas abrazan la justicia. Y todo esto, hermanos, viene acompañado del poder del evangelio, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y enfatizo esto, si tú creíste a Jesucristo, tú has recibido a la persona del Espíritu Santo que está en ti, que el día de hoy te capacita para que puedas entonces llevar a cabo el ministerio de la predicación de la palabra y el servicio a Cristo en cualquier de las capacidades. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo vamos a andar en la carne. Vamos a andar en la carne, haciendo lo que a la carne se le antoja, no más que en esta situación de lo que está hablando Pablo, en mi punto número 3, el Dios de este siglo. O sea, tú y yo no podemos venir a querer predicar el evangelio a una persona sin confiar y depender de la plenitud, llenura, sabiduría del Espíritu Santo, a la hora que tú y yo nos vamos a enfrentar con una situación espiritual.
esta situación de que la gente no cree no es que están confundidos o no les gusta el cristianismo o crecieron en un entorno religioso que les enseñó algo diferente. Hermanos y hermanas, está bien claro aquí que dice que si la gente no cree, dice ahí el versículo 3, y si todavía nuestro evangelio, lo que estamos predicando, está velado, o sea, un velo como lo tenía en el Antiguo Testamento, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí te das cuenta? Que este es un asunto completamente espiritual. Satanás se ha encargado de cegar a la gente para que no puedan ver la gloria de Cristo revelada. Es una cuestión completamente espiritual. Si una persona no puede ver la belleza de Cristo, no puede ver la misericordia de Dios, no puede ver el favor de Dios para contigo, si tú no puedes ver la gracia que te otorga a la hora de creer en Él, estás cegado. Cristo es una persona distante que está sentado allá a la diestra de un viejito con el pelo blanco. Estás confundido. Está tu mente cegada por el enemigo. Se ha dado la tarea a través de universidades en las que están indoctrinando a nuestros jóvenes a que toda esta cuestión de la fe es una mentira. Y lo que más impresionantemente se me hace a mí de escuchar en ocasiones argumentos de ateos importantes es que digan que venimos de la nada. A ver, espérate. O sea, ¿de la nada salió todo esto? Sí, sí, claro. Y dices tú, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Y los tienen indoctrinados. Los jóvenes están creyendo todo ese tipo de mentiras, aunado a las doctrinas que dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días vendrán, dice, algunos que ayudarán a que apostaten de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A veces la gente cree cuando lee una cosa como estas que anda ahí un espíritu hablándote así en el oído. Hermanos y hermanas, están en las escuelas, están en las iglesias, están en las películas, están en los documentales. Y nuestros jóvenes así absorbiendo, y adultos también, han estado escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios que los han apartado algunos de la fe. Y ahora están creyendo que están mejor por cómo viven que cuando tengas el conocimiento de aquel que todo lo puede en todos, de aquel que lo llena todo en todos. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios estaba trayendo a la iglesia de Corinto a través del apóstol Pablo, donde le dice: gente, no se trata de lo que tú y yo le queramos decir a la gente, sino del evangelio de Jesús. Por eso Pablo, cuando les escribió, y que vimos en la primera carta de Corintios, en su siguiente nota que dice ahí, primera de Corintios, dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Aquí está el apóstol enfatizando la centralidad de la cruz en su predicación. Tuvo Cristo que venir a dar su vida por ti y por mí. El Hijo de Dios que estaba profetizado en el Antiguo Testamento una y otra vez, tuvo que dar su vida por ti y por mí, y a Él es a quien yo predico, es a quien yo proclamo. Y lo que Pablo estaba diciéndoles no es esto un asunto de un conocimiento intelectual, como les repito comúnmente, sino de experimentar a una persona. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, le queremos presentar a las personas que les estamos compartiendo, les queremos presentar a una persona que se llama Jesús.
Es una persona que vino a dar su vida por ti, por mí en una cruz. Queremos que lo conozcas. Queremos animar a las personas a que vengan y tengan un encuentro con Él personal. Y que todo esto, como dice el libro de Habacuc, como dice Gálatas, el justo por la fe vivirá. Todo esto es una acción de fe. Ahora tú dices, oye, fíjate que tienes razón, o sea, a mí me gustaría conocer esas riquezas, esos misterios de Cristo, pero ¿cómo le hago? Le pides al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que te ilumine. Ahorita les voy a dar una cita de ello. Ahora, puesto que tenemos este ministerio, nos debemos de mover en el poder del Espíritu Santo, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente y esto requiere la ayuda, la dirección, la claridad, el poder de la persona del Espíritu Santo. Y todo esto viene a resumirse en una sola cosa. Dice el versículo 5 y 6 de esta última parte de mi predicación. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas veces, hermanos, queremos venir a la gente y compartir nuestras experiencias. Todavía anoche estaba platicando con una persona y tengo una costumbre que me encantaría compartir con ustedes. Tengo años haciendo esto. Le digo, Señor, por favor, cuando vaya a un evento, te suplico que por favor me abras la boca para comunicar tu evangelio. Siempre, tengo años pidiéndole eso. Estábamos hablando y empezamos a hablar del testimonio. Y luego me empieza a decir, no, que está muy largo. Y le digo, no, yo no te digo ni el mío. Le digo, porque aquí nos estaremos hasta las 12 de la noche. Le digo. Entonces, hermanos, lo he dado muchas veces, pero mi testimonio no ha cambiado a nadie. Es bueno un testimonio, pero mi testimonio no cambia a nadie. Cristo sí. Él es el que cambia los corazones. Por eso nosotros entonces no nos predicamos a nosotros mismos. No hablamos de nuestra bondad, de nuestra pureza ética o moral. No. O sea, tenemos que tener cuidado de que a la hora que predicamos a Cristo, lo hagamos de la manera correcta. Dice, lo predicamos como Señor, como el Rey, el soberano que está sentado el día de hoy a la diestra del Padre y delante de quien un día habremos todos y cada uno de los que estamos aquí dando cuenta de nuestras obras. Nosotros cuidamos en un momento dado el ser humildes a la hora de comunicarlo, porque Pablo aquí lo dice de una manera muy clara. Dice, nosotros predicamos a Cristo como Señor, y a nosotros, si es que nos predicamos a la gente, dice, lo hacemos como siervos por amor a Jesús y a ustedes. Wow, qué tremendo hombre. O sea, este hombre que estuvo con Dios en el tercer cielo, dice, yo predico a Cristo y yo lo único que soy un siervo tuyo por amor a Jesús. Esta es una situación que debería de cambiar nuestra mentalidad. Saben, en ocasiones, y esto cuando he empezado en cursos de teología con algunos jóvenes, les doy esta recomendación. Les digo, mira, vas a estar aprendiendo teología y a la hora de que tus ojos se empiecen a abrir, tienes que tener mucho cuidado porque empiezas a conocer a Dios de una manera diferente. O sea, teología es teos, Dios, logos, estudio de la palabra de Dios, de la persona de Dios. Y hay mucha gente que la hace muy arrogante, como que ya andan como semiflotando, que creen que saben mucho, que son como el secretario particular del Señor Jesucristo. Y dice, no, espérate. O sea, vemos el señorío de Cristo. Y a nosotros lo único que nos queda es decir, Señor, yo te quiero servir. ¿Cómo le hago? Bueno, tú eres un representante mío. Yo te doy mi mensaje, el Evangelio. Te doy mi Espíritu Santo, te doy mi poder, porque te vas a enfrentar a las huestes de las tinieblas.
del diablo. Por eso, si ustedes son atentos, lean el capítulo 5 y 6 del libro de Efesios, y empieza el apóstol diciéndole en una parte, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay distribución, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y luego empieza a decir todo lo que sucede como resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego el capítulo 6, en la parte final, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué andan haciendo? Asustando a la gente en la noche para que no duerma. De ninguna manera. Andan cegando sus ojos para que no se conviertan. Eso es lo que andan haciendo. Andan causando terror, andan trayendo doctrinas falsas, doctrinas de demonios, y que a mucha gente la tienen cegada. Estaba viendo un pastor, me enviaron un video de un hermano pastor. Eso sí los veo. No me manden videotes, no los voy a ver. O sea, me llegan demasiadas cosas. Pero este era un pastor, es un pastor muy conocido de Estados Unidos, que dice así: tú lo único que tienes que hacer es someterte a mi autoridad, y mi unción va a llegar a ti y a tu iglesia. Es una iglesia que tiene miles. El hombre es un adúltero, sigue predicando, la esposa lo divorció, sigue vendiendo el ministerio. Creo que les cobra $5,000 si nomás te mandan un certificado, creo así. Y si mandan a alguien ahí a tu iglesia, te cobran 15,000. Y va a venir la unción. A Cristo no lo menciona por ninguna parte. El hombre está descalificado del ministerio y está lleno de gente. Lleno de gente. Han enseñado sus doctrinas erróneas de la prosperidad y han engañado a muchos que les han enseñado a comprar las bendiciones de Dios. Y que a la hora de que Dios no les contesta como ellos están esperando, se decepcionan de Él y les da mucho coraje y no quieren volver a saber nada de Él. Dice el apóstol: nosotros, a la hora que predicamos a Cristo, nos ponemos como sus siervos. Queremos enseñarles a que conozcan el Evangelio. Y la razón que lo hacemos es porque amamos a Jesús. Es lo que dice aquí. Dice: sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Pues Dios es el que de las tinieblas hizo que resplandeciera la luz admirable de Cristo en nuestras vidas, y que ahora nos ha llevado a conocerle como tal, como el Señor al cual nos presentamos de una manera correcta, y venimos y nos sometemos, porque tenemos la palabra que nos enseña, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistes? ¿Te peleas con él? ¿Lo reprendes? No hay ninguna indicación en la Biblia que te diga que hagas eso. De hecho, el libro de Judas, cuando lo lees, dice: atrevidos contumaces no tienen mal en decir cosas de las autoridades superiores de los diablos. Dice: esta gente se pone a pelear contra principados y potestades. Dice: no saben lo que están haciendo, no tienen idea. Nosotros nos sometemos a Dios en obediencia. El diablo va a ver esa obediencia y va a huir. No tiene nada que andar haciendo contigo. Por eso dice 1 Juan que el maligno no te puede tocar. Otra parte: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tú y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, compartiendo este evangelio de esperanza que a la gente le va a abrir los ojos y le va a permitir que pueda ver a Cristo revelado en su palabra, y que aprenda entonces cómo es que se vive una vida de placer en su relación con Cristo. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque la palabra de Dios dice: deleítate en tu Dios, deleítate en tu Señor. El otro día oí un testimonio de un hombre que fue a visitar a un pastor que estaba en la cárcel, y le dice: ¿qué te pasó? Le dice: ¿qué no amabas a Jesús? Y le dice: sí lo amaba, dice, pero no le tenía temor. Y dije, wow, sí lo amaba, pero no temía a Dios, y por eso hice todo lo que hice. Está la palabra, hermanos, llena
de la revelación de Dios, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 5:31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, tratando de cumplir todos los mandamientos, por medio de él, todo aquel que cree en él es justificado. 1 Juan 2:2, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Está llena la palabra de Cristo Jesús como el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros seamos salvos, dice Hechos 4:12, dice: y ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por favor, crean ustedes a lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. No hay otra manera. ¿Quieres ir a Dios? Jesús es el camino. La verdad, dice: yo soy la verdad. La verdad que te lleva al conocimiento de Dios y la vida. El capítulo 10 del Evangelio de Juan, tal vez tú y yo hemos citado esta situación y hemos dicho: sí, es que Satanás viene a hurtar, matar y destruir. ¿Saben de qué está hablando en esa parte? Está hablando, antes de que llegue a ese versículo, está hablando de los falsos maestros, de los ladrones que no son pastores, que son ladrones y salteadores. Y si yo soy el buen pastor y he venido a dar mi vida, está hablando de los falsos maestros. O sea, tú tienes una doctrina equivocada y habrás de sufrir la pérdida, como dice ahí Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido, dice la palabra de Dios, para que tengáis vida y la tengas, ¿qué dice? ¿Se fijan cómo se lo saben? ¿Sí? Lo sabemos. Y de veras, hermanos, perdónenme, pero de veras la disfrutas esa vida en abundancia, la cual viene a ti, o debe de venir, porque Cristo hizo resplandecer su rostro en tu corazón, si lo conoces. O sea, nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvados para que conozcamos y nos deleitemos en nuestro Padre Celestial. O sea, busquen ustedes como tarea esas partes donde habla del deleite de Dios. Yo digo, muchos cristianos saben de Jesús, pero no se han deleitado en Él. Quiere el Señor no únicamente que le prediquemos como el Salvador, sino como el Señor. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros sabemos. Y quiero cerrar con una cita más de Efesios 6, porque si Pablo les está diciendo: quiero que ustedes sepan estas cosas, que Cristo, que Dios ha hecho resplandecer a Cristo en vuestros corazones. Yo me pongo en el lugar de los corintios al haber estado leyendo eso en esa carta. Si hubiera estado la persona que estaba leyendo ahí, yo diría: oye, pero ¿cómo si Cristo ya ascendió, ya está a la diestra del Padre? ¿Cómo puedo yo conocerlo? ¿Cómo puedo deleitarme? ¿Cómo puedo ver el rostro de Jesucristo? Dice en Efesios 1:16, dice: no ceso, es 1:16, sí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones,
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de su poder. Dice el apóstol Pablo, eso es lo que le pido a Dios. Yo pido a Dios por ustedes y me quedé pensando, y en nuestro caso, ¿quién ora por nosotros? Lógicamente los pastores lo hacemos, pero yo te tengo que decir algo, tú tienes que orar por ti. Tú tienes que clamar a Dios y decirle, te suplico, Señor, que por favor me abras mis ojos, mi entendimiento, que me des sabiduría para cómo amarte más, para cómo ver la grandeza, el poder, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La gente más feliz es la gente más amada, ¿correcto? ¿No están convencidos, verdad? O sea, la gente que disfruta es gente a quien ha recibido, que ha sido rodeada de cuidado, de misericordia, de todas las cosas buenas de la vida. Nosotros somos esos. Nos ha dado Dios todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y quiero cerrar con esta nota que les puse ahí. Hermanos, predicar a Cristo debe ocupar un lugar primordial de importancia para todo creyente. No solo es una actividad más de tu vida, de su vida cristiana. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una responsabilidad, no únicamente de predicar a Cristo Jesús, sino de ayudar y de servir a las personas a que lo conozcan y que disfruten de todo lo que tú el día de hoy estás disfrutando. Si tú no tienes ningún interés por Cristo, hermano, o no te voy a decir hermano, quité eso, rewind, no eres hermano, amigo, conocido, tus ojos están cegados. Están cegados por el Dios de este siglo. Tú no puedes ver a Cristo, no te interesa nada de Cristo, tus ojos están cegados. Y necesitas venir a Cristo y reconocer que eres un pecador. Hermanos, a todos los demás que conocen a Cristo, pidámosle a Dios que nos ayude a que cuando tengamos oportunidad de compartir a Cristo, sea a Cristo y no a nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy por tu palabra. Y Señor, te suplicamos nos continúes ayudando a buscar en tu palabra cómo vemos a Cristo, cómo lo admiramos, cómo lo exaltamos, cómo nos deleitamos con Él, buscando que a la hora de conocerlo más y más, nosotros también lo demos a conocer a aquellos cuyos ojos han sido velados por el diablo. Padre, nosotros como iglesia te suplicamos que reprendas a Satanás por nosotros. Te suplicamos por todos nuestros familiares que el día de hoy están oprimidos por él. Te pedimos en el nombre de Jesús que los libres del maligno, pues tu palabra nos dice que te pidamos a ti esa ayuda y te pedimos por cada uno de ellos, Padre, que por favor en misericordia abras sus ojos, ablandes su corazón, mi Dios, destapes sus oídos, que puedan ver, escuchar, percibir el glorioso evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y todo ello lo pedimos para tu gloria, pues lo pedimos en tu santo nombre. Amén.